Gerente humilla a hombre mal vestido en restaurante de lujo. El anciano resulta ser el dueño de la cadena, disfrazado de pobre. Hola, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por ayudarnos a llegar a 100,000 suscriptores. Es un logro enorme gracias a ti. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, deja tu like, comenta y comparte esta historia para que más personas puedan emocionarse con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del restaurante Palacio Dorado, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. En el interior, la elegancia se respiraba en cada detalle: candelabros de cristal, manteles de seda blanca y el suave murmullo de conversaciones entre comensales distinguidos. Javier Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras supervisaba el salón principal. Era un hombre de presencia imponente, con rasgos perfectamente cincelados y una sonrisa que había perfeccionado durante su ascenso como gerente general. Su traje negro le sentaba como un guante y su cabello perfectamente peinado hacia atrás complementaba su imagen de profesional exitoso. «Todo debe ser perfecto esta noche», murmuró mientras revisaba cada mesa, cada detalle. El restaurante era su reino y él, su indiscutible soberano. La noche transcurría con la precisión de un reloj suizo cuando, cerca de las 9, se abrió la puerta principal. Una ráfaga de viento frío y lluvia acompañó la entrada de una figura que inmediatamente rompió la armonía del ambiente. Un anciano de complexión delgada cruzó el umbral. Sus ropas estaban empapadas y arrugadas, sus zapatos gastados dejaban pequeños charcos en el mármol reluciente. Su cabello gris se pegaba a su frente y sus manos temblorosas sostenían una gorra de tela desgastada. El silencio se extendió por el salón como una ola. Los comensales levantaron la vista de sus platos, algunos con expresiones de sorpresa, otros de evidente molestia. El contraste era brutal. Mientras ellos lucían joyas brillantes y vestimentas de diseñador, este hombre parecía haber salido directamente de las calles. Javier sintió que la sangre se le subía al rostro. Su imagen, su reputación, todo por lo que había trabajado tan duramente, estaba siendo amenazado por la presencia de este intruso. «Disculpe», dijo el anciano con voz suave pero clara, dirigiéndose al hostess, que lo miraba con evidente incomodidad. «Quisiera una mesa, por favor». Las risas ahogadas comenzaron a escucharse desde algunas mesas. Una mujer elegante susurró algo al oído de su acompañante, quien no pudo contener una sonrisa burlona. Javier se acercó con pasos decididos, su sonrisa profesional convertida en una máscara de desdén apenas disimulado. «Me temo que hay un malentendido», dijo Javier, colocándose entre el anciano y el interior del restaurante. Su voz era firme, pero lo suficientemente alta como para que varios comensales pudieran escuchar. «Este establecimiento tiene un código de vestimenta muy estricto». El anciano lo miró con ojos serenos, que brillaban con una extraña calma. «Entiendo. Vengo de un viaje largo y la lluvia me sorprendió. Solo necesito un lugar donde resguardarme y tal vez algo caliente para beber». «Señor», Javier elevó ligeramente la voz, consciente de que tenía una audiencia. «El Palacio Dorado es un restaurante de 5 estrellas. Nuestros clientes pagan precios premium por una experiencia exclusiva. Su presencia, bueno, digamos que no se ajusta a nuestros estándares». Algunos comensales asintieron aprobatoriamente. Una pareja de mediana edad intercambió miradas satisfechas, claramente disfrutando del espectáculo. El anciano permaneció en silencio por un momento, sus ojos recorriendo el lujoso interior del restaurante. Parecía estar memorizando cada detalle, cada cara, cada reacción. «Comprendo», dijo finalmente, «pero ¿acaso no hay lugar para la compasión en un establecimiento tan distinguido?» La pregunta flotó en el aire como un reproche silencioso. Javier sintió una punzada de algo que no pudo identificar, pero la aplastó rápidamente. «La compasión no paga las cuentas, oh señor, y ciertamente no mantiene la reputación de este lugar». Su respuesta generó algunas risas y murmullos de aprobación entre los clientes. «Ya veo». El anciano asintió lentamente. «Entonces supongo que me iré». Pero en lugar de dirigirse hacia la salida, se quedó allí parado, observando a Javier con una intensidad perturbadora. Sus ojos, ahora que los miraba más de cerca,
tenían una profundidad que lo hizo sentir incómodo. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?, preguntó el anciano, su voz apenas un susurro que de alguna manera llegó a los oídos de todos los presentes. No me importa, replicó Javier, aunque algo en el tono del hombre lo había puesto nervioso. Lo más triste, continuó el anciano, como si no hubiera sido interrumpido, es que usted ha olvidado algo fundamental. Ha olvidado que todos somos humanos, que todos merecemos dignidad, sin importar cómo luzcamos por fuera. El salón estaba sumido en un silencio absoluto. Incluso los meseros se habían detenido en sus tareas para observar la escena. Javier se irguió, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Mire, abuelo, esto es un negocio, no un refugio para indigentes. Si quiere compasión, vaya a la iglesia de la esquina. Abuelo, repitió el anciano con una sonrisa melancólica. Hace mucho tiempo que nadie me llamaba así. Hubo algo en su expresión, una tristeza profunda mezclada con algo que parecía ¿decepción? Javier sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda, pero lo ignoró. Está empapando nuestros pisos, insistió Javier, señalando los pequeños charcos que se habían formado alrededor del anciano. Y está incomodando a nuestros huéspedes. Era cierto. Algunos comensales habían dejado de comer para observar la confrontación. Sus expresiones variaban desde la curiosidad hasta la irritación evidente. El anciano miró hacia abajo, notando por primera vez los charcos que había dejado. Tiene razón. Disculpe la molestia. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo junto a la puerta. Volvió a mirar hacia el salón. Sus ojos se posaron en cada comensal, cada mesero, y finalmente en Javier. ¿Sabe qué?, dijo, su voz ahora más fuerte, más clara. Creo que esto es exactamente lo que necesitaba ver. La declaración era tan enigmática que varios comensales fruncieron el ceño. ¿Qué podría necesitar ver un vagabundo en un restaurante de lujo? Javier sintió una extraña inquietud. ¿A qué se refiere? El anciano sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía algo diferente. Una especie de conocimiento secreto que hizo que Javier se sintiera como si hubiera perdido algo importante en la conversación. Me refiero a que a veces necesitamos ver las cosas desde una perspectiva diferente para entender realmente lo que tenemos frente a nosotros. Sin más explicación, el anciano salió al aguacero. A través de las ventanas, Javier lo vio alejarse lentamente, encorvado bajo la lluvia. El silencio se mantuvo durante varios segundos antes de que gradualmente las conversaciones se reanudaran, pero había algo diferente en el ambiente. Algunos comensales parecían incómodos, otros susurraban entre ellos con expresiones pensativas. «Bien manejado, Javier», comentó Ricardo Vega, uno de los clientes regulares más importantes, un empresario conocido por su dureza en los negocios. «No podemos permitir que cualquiera entre aquí como si fuera su casa». Pero incluso mientras recibía estas felicitaciones, Javier no podía quitarse de la mente la imagen de los ojos del anciano. Había algo en ellos que lo inquietaba profundamente. «Por supuesto, señor Vega», respondió automáticamente, pero su mente estaba en otra parte. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero Javier no pudo concentrarse completamente. Cada vez que pasaba por la ventana principal, buscaba inconscientemente alguna señal del anciano en la calle, pero la lluvia había borrado cualquier rastro de su presencia. Al cerrar el restaurante esa noche, mientras supervisaba la limpieza final, Javier se encontró pensando en las palabras del hombre. A veces necesitamos ver las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Qué había querido decir con eso? Y más importante aún, ¿por qué no podía olvidar la mirada de desilusión en sus ojos? Se sacudió estos pensamientos. Era un anciano vagabundo, nada más. Su trabajo era proteger la reputación y la exclusividad del Palacio Dorado, y eso era exactamente lo que había hecho. Pero mientras cerraba las puertas esa noche, una pequeña voz en su interior le susurró que tal vez, solo tal vez, había perdido algo importante esa noche, algo que no tenía nada que ver con el negocio o la reputación, sino con algo mucho más fundamental sobre lo que significaba ser humano. Lo que Javier no sabía era que al día siguiente su mundo cambiaría por completo, y todo comenzaría con una simple llamada telefónica que pondría en perspectiva
todo lo que creía saber sobre el éxito, el respeto y el verdadero valor de una persona. La lluvia seguía cayendo mientras Javier caminaba hacia su auto, sin saber que el anciano al que había humillado esa noche tenía el poder de cambiar su vida para siempre. A noite caía sobre as ruas da cidade cuando Javier terminaba su último recorrido del día. El autobús vacío avanzaba lentamente por las calles mal iluminadas del centro, donde las sombras parecían alargarse más de lo normal. Javier, un hombre de complexión fuerte y mirada gentil, silbaba una melodía mientras conducía, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse frente a sus ojos. De repente, una figura elegante corrió desesperadamente hacia el autobús, agitando los brazos en el aire. El hombre vestía un traje costoso, pero su rostro mostraba terror puro. Detrás de él, 3 sombras lo perseguían con movimientos amenazadores. «Por favor, ayúdeme», gritó el hombre while golpeaba la puerta del autobús. Javier no dudó ni un segundo. Abrió las puertas y el hombre se subió de un salto respirando agitadamente. Sus manos temblaban y su camisa blanca estaba manchada de sudor. «Arranque, por favor», suplicó el desconocido, mirando nerviosamente hacia atrás. Los 3 atacantes se habían detenido al ver el autobús, pero sus miradas amenazadoras prometían que esto no había terminado. Javier presionó el acelerador y el vehículo se alejó rápidamente del lugar. «Está a salvo ahora», dijo Javier con voz calmada, observando al hombre a través del espejo retrovisor. «¿Está herido?» El extraño se llamaba Ricardo, y aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que había pasado por una experiencia traumática. Era un hombre de rasgos refinados, con cabello perfectamente... «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Peinado hacia atrás y ojos que transmitían tanto inteligencia como una tristeza profunda que intentaba ocultar. «No, no estoy herido», murmuró Ricardo, aún tratando de recuperar el aliento. «Solo... gracias. Muchas gracias». «¿Quiere que lo lleve a la policía?», preguntó Javier, genuinamente preocupado. Ricardo negó con la cabeza rápidamente. «No, no es necesario. Solo... ¿podría llevarme a algún lugar seguro? Puedo pagarle bien por el servicio». Javier miró al hombre por el espejo. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que tocó su corazón. «No necesito dinero. Mi casa no está lejos de aquí. Puede quedarse hasta que se sienta mejor». La generosidad de aquel desconocido sorprendió a Ricardo. En su mundo de negocios y lujo, pocas personas ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio. Mientras el autobús se adentraba en un barrio más humilde, Ricardo observaba por la ventana. Las casas pequeñas con jardines modestos contrastaban enormemente con los rascacielos y mansiones a los que estaba acostumbrado. «Mi nombre es Javier», dijo el conductor rompiendo el silencio. «He sido conductor de autobús durante muchos años. Es un trabajo honesto». «Ricardo», respondió el pasajero, aunque dudó antes de dar su apellido completo. En el mundo de los negocios su nombre era conocido, pero en este momento solo quería ser un hombre común que había tenido una mala noche. «¿A qué se dedica, Ricardo?», preguntó Javier mientras giraba en una esquina familiar. «Negocios», respondió vagamente Ricardo. La verdad era que era dueño de una de las empresas más grandes de la ciudad, pero algo le decía que era mejor mantener esa información en privado por ahora. El autobús se detuvo frente a una casa pequeña pero acogedora. El jardín frontal estaba cuidadosamente mantenido, con flores que crecían en pequeños canteros ordenados y un árbol cuyas ramas se extendían protectoramente sobre la entrada. Cuando Ricardo bajó del autobús y sus pies tocaron el sendero de piedras que llevaba a la puerta principal, algo extraño sucedió. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, no de miedo, sino de algo mucho más profundo y desconcertante. «¿Está bien?», preguntó Javier, notando que Ricardo se había quedado inmóvil, mirando fijamente hacia el jardín. Ricardo no pudo responder inmediatamente. Sus ojos se movían lentamente por cada detalle del pequeño espacio verde. El árbol en el centro, los canteros de flores, la disposición de las piedras del sendero. Todo le resultaba extrañamente familiar.
Sí, estoy bien, logró decir, aunque su voz sonaba distante. Javier abrió la puerta de su casa y encendió las luces. Mi esposa está visitando a su hermana en otro pueblo, así que la casa está silenciosa. Siéntase como en casa. El interior de la casa era simple pero acogedor. Los muebles eran modestos pero bien cuidados, y fotografías familiares decoraban las paredes. Ricardo se sentó en el sofá, pero sus pensamientos seguían en el jardín. ¿Le gustaría un café? ¿Algo de comer?, ofreció Javier. Un café estaría bien, gracias, respondió Ricardo, aunque su mente estaba en otro lugar. Mientras Javier preparaba el café en la cocina, Ricardo se levantó y se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. La vista le quitó el aliento. El jardín trasero era aún más familiar que el frontal. Había un pequeño columpio colgando de una rama baja del árbol central, exactamente donde él recordaba que debería estar. «Imposible», murmuró para sí mismo. «¿Dijo algo?», preguntó Javier regresando con 2 tazas humeantes de café. «Su jardín», comenzó Ricardo con voz temblorosa. «¿Cuánto tiempo ha vivido aquí?». «Mi familia ha estado en esta casa durante muchos años», respondió Javier entregándole una taza. «¿Por qué lo pregunta?». Ricardo tomó un sorbo de café, tratando de organizar sus pensamientos. «Es que parece muy familiar». Javier se sentó a su lado, estudiando la expresión confundida de su invitado. «Tal vez haya pasado por este barrio antes». «No», dijo Ricardo lentamente. «Es más que eso». Se levantó nuevamente y señaló hacia el jardín. «Ese árbol, el columpio, incluso la forma en que están dispuestas las piedras. Todo es exactamente como yo lo recuerdo». «¿Lo recuerda?». Javier frunció el ceño intrigado. Ricardo se volvió para mirar directamente a Javier. «Sé que esto va a sonar extraño, pero creo que viví aquí cuando era niño». El silencio llenó la habitación. Javier dejó su taza sobre la mesa, procesando las palabras de Ricardo. «Eso es peculiar», dijo finalmente Javier. «Mi familia compró esta casa cuando yo era muy joven. Antes de nosotros, vivía aquí una señora con su hijo pequeño». Los ojos de Ricardo se agrandaron. «¿Una señora con un hijo?». «Sí», confirmó Javier. «Mi madre me contó que la mujer se mudó muy repentinamente. Dejó la casa completamente amueblada y nunca regresó por sus cosas». Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Recuerda el nombre de la señora?». Javier pensó por un momento. «Creo que se llamaba Elena, Elena Martínez, y su hijo, el niño, se llamaba Ricardo». La taza de café se resbaló de las manos de Ricardo, cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos. Su rostro se había puesto completamente pálido. «Mi nombre es Ricardo Martínez», susurró. Los 2 hombres se miraron en silencio absoluto, el peso de la revelación colgando en el aire entre ellos. «Pero eso significa», comenzó Javier. «Que esta era mi casa», terminó Ricardo. «Esta era mi casa cuando era niño». Javier se levantó rápidamente y fue hacia un armario viejo en la esquina de la sala. «Espere aquí», dijo, buscando algo entre los objetos guardados. Después de unos minutos regresó con una pequeña caja de madera. «Cuando compramos la casa, encontramos algunas cosas que la familia anterior había dejado. Mi madre las guardó, esperando que algún día alguien viniera a buscarlas». Con manos temblorosas, Ricardo abrió la caja. Dentro encontró fotografías de una mujer hermosa con un niño pequeño, algunos juguetes infantiles y documentos personales. Una de las fotografías mostraba al niño jugando exactamente en el mismo jardín que habían estado observando. «Ese niño», señaló Ricardo a la fotografía, «ese soy yo». Javier observó la foto y luego miró a Ricardo. Los ojos, la forma de la sonrisa, incluso la manera en que se paraba, no había duda alguna. «Pero no entiendo», dijo Javier suavemente. «Si esta era su casa, si usted vivía aquí, ¿por qué no regresó nunca?». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. «Porque mi madre me dijo que habíamos perdido la casa. Me dijo que no teníamos dinero y que tuvimos que mudarnos. Nunca me dijo que la había vendido». «¿Vendido?», preguntó Javier confundido. Ricardo asintió lentamente, los recuerdos empezando a aclararse en su mente. «Ahora recuerdo fragmentos. Mi madre siempre tuvo problemas de dinero. Un día llegó un hombre a la casa, hablaron durante horas. Después de eso ella empezó a actuar de manera extraña. Javier lo escuchaba atentamente.
viendo cómo los pedazos del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Ricardo. El día que nos fuimos, continuó Ricardo, mi madre parecía muy nerviosa. Me dijo que íbamos a empezar una nueva vida en la ciudad, que todo sería mejor. Pero nunca entendí por qué tuvimos que irnos tan repentinamente. ¿Y después qué pasó?, preguntó Javier gentilmente. Ricardo se sentó nuevamente, sosteniendo la fotografía de su infancia. Mi madre me inscribió en un orfanato. Dijo que era temporal, que vendría a buscarme cuando estuviera estable económicamente. Pero nunca regresó. La revelación cayó como una bomba entre los dos hombres. Javier sintió su corazón apretarse al imaginar a un niño pequeño esperando por su madre que nunca volvería. Lo siento mucho, murmuró Javier. Durante todos estos años, continuó Ricardo, pensé que había muerto o que simplemente no me quería. Nunca imaginé que hubiera vendido nuestra casa y que después me hubiera abandonado. Javier se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Ricardo. Pero usted salió adelante. Se convirtió en un hombre exitoso. Ricardo rió amargamente. Sí, construí un imperio financiero buscando el poder y la seguridad que nunca tuve de niño, pero nunca encontré un hogar de verdad. Los dos hombres permanecieron en silencio, observando las fotografías de la infancia perdida de Ricardo. El jardín que había sido su patio de juegos ahora pertenecía al hombre que lo había salvado de los atacantes. Hay algo que no entiendo, dijo Javier después de un momento. Si su madre vendió la casa, ¿por qué abandonó todas sus pertenencias? ¿Por qué se fueron tan repentinamente? Ricardo frunció el ceño, tratando de recordar más detalles de aquellos días confusos de su infancia. Siempre hubo algo extraño en esa mudanza. Mi madre parecía asustada. ¿Asustada de qué? No lo sé, admitió Ricardo, pero recuerdo que el hombre que venía a visitarla no parecía un comprador común. Venía por las noches y siempre parecía estar presionándola. Una sensación incómoda se instaló en el estómago de Javier. ¿Recuerda algo más sobre ese hombre? Ricardo cerró los ojos, concentrándose en sus memorias de la infancia. Era alto, vestía trajes caros y tenía una cicatriz pequeña en la barbilla. Mi madre siempre parecía nerviosa cuando él venía. Eso no suena como una venta normal de casa, observó Javier. No, acordó Ricardo, y ahora que lo pienso, nunca vi ningún papel oficial. Nunca hubo agentes inmobiliarios o abogados, solo ese hombre y conversaciones susurradas en la cocina. Los dos hombres intercambiaron miradas significativas. Era evidente que había mucho más en la historia de lo que Ricardo había entendido de niño. ¿Cómo consiguió mi familia esta casa entonces?, preguntó Javier, ahora también confundido. Esa es una excelente pregunta, respondió Ricardo, y creo que necesitamos encontrar la respuesta. Mientras la noche se profundizaba, los dos hombres, uno que había perdido su hogar de la infancia y otro que había crecido en él sin saberlo, se encontraban unidos por un misterio que había estado enterrado durante décadas. El jardín que había presenciado los juegos de un niño pequeño y después los momentos felices de otra familia, ahora guardaba secretos que ambos estaban determinados a descubrir. Ricardo miró nuevamente por la ventana hacia el jardín donde había jugado tantos años atrás. Javier, dijo suavemente, ¿estaría dispuesto a ayudarme a descubrir qué realmente pasó con mi madre y esta casa? Javier no dudó ni un momento. Por supuesto, usted merece saber la verdad. Sin saber exactamente en qué se estaban metiendo, los dos hombres habían formado una alianza inesperada. El conductor de autobús que había salvado a un millonario de un asalto ahora estaba a punto de ayudarlo a resolver el misterio más importante de su vida. ¿Qué había pasado realmente con su madre y por qué había desaparecido tan misteriosamente, dejando atrás no solo una casa, sino también a su propio hijo? Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios de la ciudad, Javier se encontró caminando por calles que jamás había visitado. Había cambiado su traje elegante por ropa más sencilla, pero aún se sentía como un extraño en este mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Los barrios humildes de la ciudad eran un contraste brutal con la zona donde estaba ubicado el Palacio Dorado. Aquí, las calles estaban llenas de vida, pero también de necesidad. Niños jugaban en las aceras mientras sus madres colgaban ropa en balcones pequeños.
El aroma de comida casera se mezclaba con los sonidos de familias reunidas al final del día. Javier caminó sin rumbo fijo al principio, simplemente observando. Se había quitado el reloj caro y había dejado su auto lejos, queriendo experimentar lo que significaba moverse como las personas que vivían aquí. Fue cerca de una pequeña iglesia donde vio algo que lo detuvo en seco. Una anciana estaba sentada en los escalones, repartiendo sándwiches envueltos en papel a una fila de personas que esperaban pacientemente. Su rostro irradiaba una calidez que Javier rara vez había visto, y cada persona que recibía comida también recibía una sonrisa genuina y unas palabras amables. Se acercó tímidamente, observando la escena desde la distancia. ¿Necesita ayuda?, preguntó la anciana al notarlo. Sus ojos eran brillantes y llenos de bondad, y no mostraba ningún juicio sobre la presencia de un extraño en su territorio. «Yo no estoy seguro», admitió Javier. «Solo estoy tratando de entender algunas cosas». La mujer, que se presentó como Esperanza, le sonrió y le hizo señas para que se acercara. A veces entendemos mejor las cosas cuando ayudamos a otros. ¿Le gustaría darme una mano? Durante las siguientes horas, Javier se encontró sirviendo comida a personas que, en otras circunstancias, habría ignorado completamente. Cada rostro tenía una historia. Cada sonrisa de agradecimiento lo golpeaba directamente en el corazón. Conoció a Roberto, un hombre mayor que había perdido su trabajo en una fábrica y ahora subsistía con trabajos eventuales. A pesar de su situación, Roberto hablaba con orgullo de sus nietos y de cómo estaba ahorrando cada moneda para comprarles útiles escolares. «La dignidad no se pierde por estar en una situación difícil», le dijo Roberto mientras comían juntos en los escalones. «Se pierde cuando dejamos de tratar a otros como seres humanos». Las palabras resonaron profundamente en Javier. Era la misma lección que Óscar había tratado de enseñarle, pero dicha por alguien que la vivía cada día. También conoció a Ana, una madre soltera que trabajaba 2 empleos para mantener a sus 3 hijos. A pesar de su agotamiento, sus ojos brillaban cuando hablaba de los sueños que tenía para sus hijos. «Cada día es una oportunidad para hacer la diferencia en la vida de alguien», le contó mientras ayudaba a Esperanza a limpiar. «A veces es algo grande, a veces es solo una sonrisa, pero siempre cuenta». Mientras la noche avanzaba, Javier se encontró compartiendo su propia historia. Les contó sobre el restaurante, sobre cómo había tratado al anciano la noche anterior y sobre la oportunidad que le habían dado para cambiar. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le dijo Esperanza cuando se estaban despidiendo. «Que tuviste el valor de venir aquí esta noche. Muchas personas nunca dan ese paso. El cambio real comienza cuando reconocemos que necesitamos crecer». Javier regresó a su casa esa noche transformado. No había sido solo las horas de servicio o las conversaciones lo que lo había cambiado, sino la realización de que había estado viviendo en una burbuja de privilegio que lo había cegado a la humanidad básica que todos compartían. Al día siguiente, llegó al Palacio Dorado con una perspectiva completamente nueva. Su personal lo notó inmediatamente. Había algo diferente en su postura, en su manera de hablar, en la forma como los miraba. «Buenos días», saludó a cada empleado por su nombre, algo que rara vez había hecho antes. «¿Cómo están sus familias?». Carmen lo miró sorprendida cuando él se detuvo realmente a escuchar su respuesta sobre la enfermedad de su madre. Miguel casi se atragantó con su café cuando Javier le preguntó genuinamente sobre sus clases nocturnas, pero los cambios reales comenzaron cuando Óscar regresó una semana después. «Cuénteme sobre su experiencia», dijo Óscar, mientras se sentaban en una mesa del restaurante durante una hora tranquila de la tarde. Javier le relató todo, los rostros que había conocido, las historias que había escuchado, las lecciones que había aprendido, pero más importante, le habló sobre las ideas que había estado desarrollando. «Señor Herrera, he estado pensando», comenzó Javier, su voz llena de una convicción que no había tenido antes. «¿Qué pasaría si el Palacio Dorado se convirtiera en algo más que un restaurante exclusivo? ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en un verdadero pilar de la comunidad?» Óscar levantó una ceja, intrigado. «Continúe. He pensado en crear una noche especial cada semana. Una noche donde las familias de recursos limitados puedan venir a cenar aquí».
No como caridad, sino como huéspedes respetados. Los niños podrían ver que también pertenecen a lugares hermosos. La idea había estado creciendo en su mente desde su noche en los barrios humildes. Había visto la cara de decepción del niño que había ahorrado para traer a su abuela, y sabía que tenía que hacer algo para reparar ese daño. Además, continuó, me gustaría que el restaurante participara en programas comunitarios. Podríamos donar comida a organizaciones como la de Doña Esperanza, y nuestro personal podría participar como voluntarios. Óscar escuchó en silencio, pero Javier pudo ver algo parecido a la aprobación en sus ojos. Hay algo más, añadió Javier. Quiero cambiar completamente nuestra política de vestimenta. En lugar de rechazar a las personas, quiero que nuestro personal esté entrenado para ayudar. Si alguien viene y necesita orientación sobre el código de vestimenta, les ofreceremos opciones discretas para que se sientan cómodos. ¿Y cómo planea implementar estos cambios sin afectar a nuestros clientes actuales?, preguntó Óscar. Creo que nuestros verdaderos clientes apreciarán estos cambios, respondió Javier con confianza. Los que se opongan tal vez no sean el tipo de personas que realmente queremos en nuestro establecimiento. Óscar sonrió por primera vez desde que se habían conocido. Me gusta lo que estoy escuchando, señor Mendoza. Tiene mi completo apoyo para implementar estos cambios. Los siguientes meses fueron un torbellino de transformación. Javier trabajó incansablemente para convertir su visión en realidad. La Noche de Comunidad se convirtió en el evento más esperado de la semana, no solo para las familias invitadas, sino para todo el personal del restaurante, que había encontrado una nueva pasión en el servicio genuino. Miguel, quien había sido tímido para expresar sus opiniones antes, ahora era el coordinador principal del programa de alcance comunitario. Carmen había desarrollado un sistema para identificar discretamente a las familias que podrían beneficiarse de una experiencia especial en el restaurante. Pero el momento más emotivo llegó una tarde cuando Javier vio una figura familiar entrando al restaurante. Era Ana, la madre soltera que había conocido esa noche transformadora. Venía acompañada de sus 3 hijos, todos vestidos con su mejor ropa, los ojos brillantes de emoción. Señor Javier, dijo Ana cuando él se acercó para recibirlos personalmente. Mis hijos no podían creer que realmente íbamos a cenar en el Palacio Dorado. Los niños estaban claramente nerviosos pero emocionados. El mayor, un niño de apenas 10 años, había peinado su cabello cuidadosamente y llevaba una camisa que obviamente era su prenda más elegante. El honor es nuestro, respondió Javier, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo sentía así. Carmen, ¿podríamos tener nuestra mejor mesa disponible para estos huéspedes especiales? Durante la cena, Javier observó desde la distancia cómo la familia disfrutaba no solo de la comida, sino de la experiencia completa. Los ojos de los niños se iluminaban con cada plato que llegaba, y Ana tenía una sonrisa que no había desaparecido desde que se sentaron. Pero la verdadera prueba llegó cuando algunos de los clientes regulares notaron la presencia de familias que claramente no pertenecían al estrato socioeconómico típico del restaurante. Ricardo Vega, el mismo empresario que había felicitado a Javier por echar al anciano semanas atrás, se acercó con expresión disgustada. Javier, ¿qué está pasando aquí? Este lugar se está convirtiendo en un comedor comunitario. Mis socios y yo venimos aquí por la exclusividad. Javier miró a Ricardo directamente a los ojos, recordando cómo había ansiado su aprobación en el pasado. Ahora, esa aprobación ya no significaba nada para él. Señor Vega, respondió con calma, hemos decidido que la verdadera exclusividad está en ser un lugar donde todas las personas se sienten bienvenidas y respetadas. Si eso no se alinea con lo que usted busca, entiendo completamente si prefiere buscar otro establecimiento. Ricardo se quedó boquiabierto. Claramente no había esperado esa respuesta. Miró alrededor del restaurante, notando por primera vez las sonrisas genuinas en los rostros del personal, la atmósfera de calidez que había reemplazado la formalidad fría de antes. Para sorpresa de Javier, Ricardo no se fue. En menos, cambio se quedó observando cómo Miguel ayudaba pacientemente a uno de los niños de Ana a entender el menú, explicándole cada plato con entusiasmo genuino. ¿Sabe qué?, dijo Ricardo finalmente.
Mi nieta tiene la misma edad que ese niño. Me gusta verlo tan emocionado. Tal vez hay algo hermoso en esto después de todo. No todos los clientes reaccionaron tan positivamente, y Javier sabía que algunos no regresarían. Pero por cada cliente que se iba molesto, llegaban 3 nuevos que habían escuchado sobre la transformación del Palacio Dorado y querían ser parte de algo especial. La verdadera validación llegó cuando doña Esperanza visitó el restaurante durante una de las noches de comunidad. Javier la había invitado personalmente, queriendo mostrarle cómo sus enseñanzas habían inspirado estos cambios. «Esto es hermoso», le dijo Esperanza, mientras observaba cómo familias de diferentes trasfondos compartían el mismo espacio con respeto mutuo. «Has convertido este lugar en lo que un restaurante debería ser. Un lugar donde las personas se conectan a través de la comida y la humanidad compartida». Pero el momento más significativo llegó 6 meses después de aquella noche lluviosa que había cambiado todo. Javier estaba revisando las reservaciones cuando Carmen se acercó con una expresión extraña en el rostro. «Señor Mendoza, hay una reservación especial para esta noche. Es para una abuela y su nieto. Dice que han estado ahorrando durante mucho tiempo para venir aquí». El corazón de Javier se aceleró. «¿Tiene sus nombres?» Carmen consultó su lista. Doña Mercedes y su nieto Gabriel. Era la misma familia que había rechazado meses atrás. El niño que había llorado cuando no los dejaron entrar. Javier sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Esa noche, cuando llegaron doña Mercedes y Gabriel, Javier los esperaba personalmente en la entrada. La anciana lo reconoció inmediatamente y por un momento pareció dudar sobre si entrar. «Señora», dijo Javier suavemente, «mi nombre es Javier Mendoza y quería disculparme personalmente por cómo los traté la vez anterior. Fue inexcusable». Gabriel, que ahora era un poco más alto pero tenía los mismos ojos brillantes, miró entre su abuela y Javier con curiosidad. «Abuela ahorró de nuevo», dijo Gabriel con orgullo. «Me dijo que los sueños valen la pena cuando uno trabaja por ellos». Las lágrimas amenazaron con formarse en los ojos de Javier. «Tiene razón. Y ustedes merecen mucho más que una simple cena. Merecen la experiencia más especial que podamos ofrecer». Personalmente los acompañó a la mejor mesa del restaurante, la misma mesa donde solían sentarse los clientes más importantes. Durante toda la noche, Javier se aseguró de que cada detalle fuera perfecto. Pero más importante aún, se aseguró de que Gabriel supiera que pertenecía allí tanto como cualquier otra persona. Cuando estaban por irse, doña Mercedes se acercó a Javier. «Gracias, le pido», dijo simplemente. «No solo por la cena, sino por demostrar que las personas pueden cambiar». Gabriel añadió, «Mi abuela dice que cuando crecemos como personas, también ayudamos a crecer a otros». Después de que se fueron, Javier se quedó solo en el restaurante, reflexionando sobre el viaje que había emprendido. El Palacio Dorado seguía siendo un restaurante de lujo, pero ahora era algo más. Era un símbolo de cómo los negocios podían ser exitosos mientras mantenían su humanidad. Oscar llegó poco después, como si hubiera sentido que era el momento perfecto para una visita. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras se sentaban juntos en el salón ahora silencioso. «Me siento como si finalmente entendiera lo que significa realmente el éxito», respondió Javier. «No se trata de excluir a las personas o de hacer que otros se sientan pequeños para que nosotros nos sintamos grandes. Se trata de elevar a otros, de crear experiencias que toquen sus corazones». Óscar asintió, una sonrisa de satisfacción iluminando su rostro. «Has aprendido la lección más importante de todas. El verdadero lujo no está en lo que podemos permitirnos tener, sino en lo que podemos permitirnos dar». Se quedaron en silencio durante un momento, observando el restaurante que se había transformado en algo mucho más hermoso de lo que había sido antes. «¿Sabes qué es lo más increíble?», añadió Javier. «Nuestros números han mejorado. Tenemos más reservaciones que nunca. El personal está más feliz. Y los clientes hablan de nosotros no solo por la comida, sino por la experiencia completa». «Por supuesto», respondió Óscar. «Cuando las personas sienten que importan, cuando sienten que son valoradas, regresan y traen a otros. La bondad es el mejor marketing que existe».
Un año después de aquella noche lluviosa, el Palacio Dorado había ganado reconocimientos no solo por su excelencia culinaria, sino por su servicio comunitario. Javier había sido invitado a hablar en otros restaurantes sobre la transformación que habían logrado, pero para él, el verdadero premio venía cada noche cuando cerraba el restaurante y podía mirar alrededor, sabiendo que ese lugar había sido un refugio de bondad para todas las personas que habían cruzado sus puertas. Miguel ahora era el subdirector y Carmen había sido promovida a gerente de experiencia del cliente. Todo el equipo había crecido junto con la nueva filosofía del restaurante. En las noches tranquilas, Javier a menudo recordaba aquella primera noche cuando había echado a un anciano empapado por la lluvia. Ahora entendía que ese momento había sido un regalo, aunque disfrazado como una crisis. Le había mostrado quién se había convertido y le había dado la oportunidad de convertirse en quien realmente quería ser. El último viernes de ese año transformador, mientras Javier se preparaba para cerrar, vio una figura familiar parada bajo la lluvia afuera del restaurante. Su corazón se aceleró al reconocer a Óscar, pero esta vez vestido con ropa sencilla y empapándose bajo la lluvia, tal como había llegado aquella primera noche. Javier sonrió y corrió hacia la puerta, abriéndola de par en par. «Señor, por favor, entre. Está empapándose ahí afuera», dijo con la calidez genuina que ahora caracterizaba cada interacción. Óscar sonrió mientras entraba. «Solo quería ver si había aprendido la lección». «La he aprendido», respondió Javier, «y la seguiré practicando cada día por el resto de mi vida». Mientras le ofrecía una toalla a Óscar y lo invitaba a sentarse en la mesa más cómoda, Javier reflexionó sobre cómo una sola decisión de mostrar compasión en lugar de crueldad había cambiado no solo su propia vida, sino las vidas de innumerables personas que habían encontrado un hogar en el Palacio Dorado. El restaurante se había convertido en lo que siempre debió haber sido, no solo un lugar para comer, sino un lugar donde la dignidad humana se celebraba con cada encuentro, donde cada persona que entraba sabía que era valorada y bienvenida. Y en esas noches tranquilas, cuando la lluvia golpeaba las ventanas como aquella primera noche transformadora, Javier sonreía sabiendo que había aprendido la lección más valiosa de todas, que el verdadero éxito no se mide por la exclusividad que creamos, sino por la inclusión que fomentamos, y que la grandeza real viene no de mirar hacia abajo a otros, sino de elevar a todos los que encontramos en nuestro camino. El Palacio Dorado se había convertido en mucho más que un restaurante de lujo. Se había convertido en un faro de esperanza, demostrando que los negocios pueden ser exitosos mientras mantienen su alma, y que la transformación personal no solo es posible, sino que puede crear ondas de cambio positivo que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Cada noche, cuando Javier cerraba las puertas del restaurante, lo hacía sabiendo que había cumplido con algo mucho más importante que servir comida exquisita. Había servido humanidad, y esa, comprendía ahora, era la receta más valiosa de todas. 5 años después de aquella noche lluviosa que cambió todo, el Palacio Dorado se había convertido en mucho más que un simple restaurante. Era un símbolo viviente de transformación, no solo para quienes trabajaban allí, sino para toda la industria restaurantera de la ciudad. Javier, ahora director regional de experiencia humana para toda la cadena Restaurantes Imperio Dorado, caminaba por el salón principal preparándose para una visita muy especial. Sus cabellos mostraban algunas canas prematuras, pero sus ojos brillaban con una paz que no había tenido en sus días de arrogancia. «¿Está listo para la reunión, señor Mendoza?», preguntó Carmen, quien ahora dirigía el Palacio Dorado con la misma pasión y humanidad que había aprendido durante aquellos años de transformación. «Más que listo», respondió Javier con una sonrisa. «¿Cómo van los preparativos para la celebración de esta noche?» «Todo perfecto. Tenemos confirmadas 30 familias para la noche especial del 5º aniversario. Miguel coordinó con todas las organizaciones comunitarias y doña Esperanza vendrá como invitada de honor». La puerta principal se abrió y entró un grupo de gerentes de restaurantes de toda la ciudad, seguidos por Óscar Herrera. Pero esta vez no venía solo para una inspección. Venía para presenciar algo histórico. «Caballeros», comenzó Óscar dirigiéndose al grupo,
Están aquí para aprender de la transformación más exitosa en la historia de nuestra industria. Hace 5 años, este lugar era un símbolo de exclusión disfrazada de elegancia. Hoy, es el modelo que queremos replicar en cada uno de nuestros establecimientos. Los gerentes observaron con atención mientras Javier les contaba su historia. No omitió nada, ni su arrogancia inicial, ni el momento humillante de descubrir quién era realmente el hombre que había echado bajo la lluvia, ni el difícil proceso de transformación personal que siguió. La pregunta que siempre me hacen, continuó Javier, es si estos cambios afectaron negativamente nuestros ingresos. La respuesta es todo lo contrario. Mostró las estadísticas que había compilado. El Palacio Dorado no solo había mantenido su clientela de lujo, sino que había aumentado sus reservaciones en un 40%. Más importante aún, su índice de satisfacción del cliente y la retención de empleados habían alcanzado niveles nunca vistos en la industria. ¿Pero cómo mantienen la exclusividad?, preguntó Patricia, una gerente joven que claramente luchaba con el concepto. Redefiniendo qué significa exclusividad, respondió Javier. No se trata de excluir personas, sino de ofrecer una experiencia tan excepcional que todos se sientan especiales al estar aquí. Para demostrar su punto, señaló hacia la entrada donde Gabriel, ahora un adolescente alto y seguro de sí mismo, entraba acompañado de su abuela Mercedes. Gabriel trabajaba medio tiempo en el restaurante, como parte del programa de mentorías para jóvenes que Javier había creado. «Ve a ese joven», le dijo a Patricia. «Hace 5 años lo eché de aquí por no vestir apropiadamente. Hoy es uno de nuestros empleados más valorados y está ahorrando para estudiar administración hotelera. Su sueño es abrir su propio restaurante algún día». Patricia observó cómo Gabriel saludaba a cada empleado con familiaridad y respeto, y cómo su presencia iluminaba genuinamente el rostro de todos. Además, añadió Carmen uniéndose a la conversación, Gabriel tiene ideas innovadoras que han mejorado nuestra eficiencia. Los jóvenes ven cosas que nosotros no vemos. La verdadera prueba llegó esa noche durante la celebración del 5º aniversario. Los gerentes visitantes pudieron observar cómo funcionaba realmente el modelo del Palacio Dorado. Vieron familias de diferentes estratos económicos compartiendo el mismo espacio, con respeto mutuo. Vieron a empresarios exitosos conversando animadamente con madres solteras trabajadoras. Vieron niños cuyos ojos brillaban de emoción al probar platos que normalmente estarían fuera de su alcance. Pero el momento más impactante fue cuando doña Esperanza se levantó para dar un breve discurso de agradecimiento. Su voz era suave, pero llegaba a cada rincón del salón. «Hace 5 años», dijo, «un joven perdido se apareció en mi iglesia buscando respuestas. Estaba quebrado, por dentro, aunque no lo sabía. Hoy lo veo convertido en un hombre que no solo transformó este lugar, sino que está transformando una industria entera». Javier sintió las lágrimas formándose en sus ojos. La anciana continuó, «Me enseñó que cuando plantamos semillas de bondad, crecen jardines que alimentan a comunidades enteras». Después de la celebración, mientras los gerentes visitantes se preparaban para partir, Patricia se acercó a Javier. «Al principio pensé que esto era demasiado idealista», admitió, «pero he visto algo esta noche que nunca había visto en un restaurante. Felicidad genuina. No solo en los clientes, sino en cada empleado». «Ese es el secreto», respondió Javier. «Cuando las personas sienten que su trabajo tiene significado, cuando sienten que están contribuyendo a algo más grande que ellos mismos, todo cambia». 6 meses después de esa visita, Patricia había implementado el modelo en su propio restaurante con resultados similares. 3 más siguieron su ejemplo. Lentamente, la filosofía que había nacido de la humillación de Javier se estaba extendiendo como ondas en un lago. Óscar, ahora considerando su retiro, había nombrado a Javier como su sucesor para liderar toda la cadena. «Has demostrado que el verdadero liderazgo no viene de imponer autoridad, sino de inspirar transformación», le había dicho. En una tarde tranquila, mientras Javier revisaba los planes de expansión de la filosofía del Palacio Dorado a restaurantes internacionales, recibió una carta que lo conmovió profundamente. Era de Roberto, el hombre mayor que había conocido aquella primera noche en los barrios humildes.
La carta decía: «Estimado señor Javier, mi nieto mayor acaba de graduarse de la universidad. Dice que quiere ser como usted, alguien que usa los negocios para hacer del mundo un lugar mejor. Pensé que le gustaría saber que su ejemplo sigue inspirando a la siguiente generación». Esa noche, Javier se quedó solo en el palacio, dorado después del cierre, reflexionando sobre el viaje increíble que había vivido. El restaurante estaba silencioso, pero podía sentir la energía positiva que vibraba en sus paredes. Se dirigió hacia la ventana, desde donde había visto por primera vez al anciano bajo la lluvia. Afuera, la ciudad brillaba con las luces de la noche, y él sabía que en algún lugar otros gerentes estaban aprendiendo las mismas lecciones que él había aprendido. Otros empleados estaban descubriendo el poder del servicio genuino, y otras familias estaban experimentando la dignidad de sentirse verdaderamente bienvenidas. El legado ya no era suyo. Pertenecía a todos los que habían decidido elegir la compasión sobre la crueldad, la inclusión sobre la exclusión, la humanidad sobre la arrogancia. Al apagar las luces esa noche, Javier sonrió sabiendo que la transformación que había comenzado con un anciano empapado bajo la lluvia ahora se extendía mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado, y que cada día en restaurantes de todo el mundo, otros gerentes estaban aprendiendo que el verdadero éxito no se mide por a quién excluimos, sino por a quién incluimos en nuestro círculo de respeto y dignidad. La lluvia comenzó a caer suavemente mientras Javier caminaba hacia su auto, y esta vez, en lugar de correr para evitarla, caminó lentamente bajo ella, recordando que a veces las tormentas más inesperadas traen las bendiciones más grandes de nuestras vidas. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.